Hola a todos. Ahora sí, mejor así, con audio. Vamos a compartir la pantalla. Hola, ¿cómo están jóvenes? Buenos días con todos. 8 en punto. Hoy día 1 de junio. Entonces, ¿me confirman si pueden ver el PPT en su pantalla? Si tenemos el audio, y el video después al final. Sí se ve, profesor. Ah, ya, sí, sí, correcto, ¿no? A ver, voy al chat. Vamos aquí al chat. Hola, buenos días. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Aisha, buenos días. Hola Luciana. Hola José, buenos días. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ponerlo así nada más, con audio. Vamos a presionar vista en lectura. Muy bien. Semana 5 del curso de trigonometría. El tema que vamos a desarrollar es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Ese es el tema de la clase de hoy. Vamos a la siguiente hoja y tenemos contenido de la semana. ¿Qué es lo que contiene la clase? Específicamente contiene definición de ángulo en posición normal, razones trigonométricas de ángulos en posición normal, signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes, razones trigonométricas de ángulos negativos, ángulos coterminales y, por supuesto, los ejercicios de esta semana. Los ejercicios donde si hay alguna parte teórica, aquí se complementa. Ese es el contenido de la clase de hoy. Vamos a la siguiente hoja. Y tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Al finalizar la sesión, el estudiante obtendrá las competencias necesarias para estar capacitado en la solución de ejercicios y problemas de contexto real referido a ángulos en posición normal, empleando las definiciones y propiedades de forma correcta. Bien, entonces, nuestro objetivo principal es tener claro la definición y las aplicaciones de ángulo en posición normal. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja y esta es la introducción. Chicos, en la semana número 1 habíamos graficado, ahí está, esta es la posición inicial y por acá la posición final, un ángulo trigonométrico. El rayo en su posición inicial y supongamos que haya rotado en sentido antihorario y aquí tenemos la posición final, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle un ángulo alfa. Este es un ángulo trigonométrico libre que está aquí en el plano, ¿de acuerdo? Este ángulo trigonométrico vamos a incrustarlo, vamos a ponerlo encima de ¿dónde? A ver, de otro colorcito, del sistema XY. Del sistema XY, esta es la O del origen. Este ángulo trigonométrico está suelto, lo vamos a poner aquí, en el plano XY. ¿De acuerdo, chicos? De tal manera que cumpla dos condiciones. La primera condición es que su vértice de este ángulo trigonométrico tiene que coincidir con el origen. El vértice y el origen tienen que ser un solo punto y ser específicamente el origen. El vértice tiene que coincidir con el origen. Y la segunda y última condición es que el lado inicial del ángulo trigonométrico tiene que estar contenido en el semieje positivo de las abscisas, y este es el semieje positivo de las abscisas. Semieje positivo de la abscisa. Entonces, este lado inicial tiene que estar contenido en el semieje positivo de las abscisas. Y por aquí este es el semieje negativo de las abscisas, por aquí arriba es el semieje positivo de las ordenadas y por aquí abajo el semieje negativo de las ordenadas. Entonces, exclusivamente el lado inicial tiene que estar contenido
en el semieje positivo de las abscisas, o también lo podemos representar como X positivo, semieje positivo de las abscisas. Entonces, un ángulo trigonométrico que cumpla estas dos condiciones se le va a denominar un ángulo en posición normal, estándar o canónica. ¿De acuerdo? Entonces, miren, por aquí aparece la gráfica a la izquierda, es una gráfica similar. Aquí está el lado inicial, por aquí el lado final del ángulo trigonométrico alfa. Vamos a señalar su vértice y este ángulo trigonométrico lo ponemos encima de un sistema XY, del plano XY. Ahí está. Y como su vértice es el origen y su lado inicial está contenido en el semieje positivo de las abscisas, entonces alfa es un ángulo en posición normal. Borramos esta parte. Ángulos en posición normal es el ángulo que tiene su vértice en el origen y de un sistema coordenado rectangular y su lado inicial en el semieje positivo o X. ¿De acuerdo? Chicos, vamos con ejemplos. Ejemplos de ángulos en posición normal. Aquí tenemos un sistema, el eje horizontal es el eje X, el eje vertical el eje Y, y vamos a poner, por ejemplo, el lado inicial, por aquí el lado final. Y atención, la rotación es en sentido horario, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el ángulo beta. Como este ángulo trigonométrico beta cumple que su vértice es el origen, aquí está su vértice el origen, porque claramente este es el lado inicial, está rotando alrededor de este punto fijo, entonces este es su vértice y está en el origen, y además su lado inicial está contenido en el semieje positivo, este es su lado inicial contenido en el semieje positivo de las abscisas, beta está en posición normal, beta está en posición normal. Chicos, por ningún motivo se ha puesto la restricción que la rotación sea en sentido antihorario o en sentido horario. Eso no importa. No importa la rotación, si va en sentido antihorario o horario. Y tampoco importa dónde esté el lado final. ¿De acuerdo? No importa dónde está el lado final, no importa la rotación, basta que cumpla estas dos condiciones, y con esas dos condiciones, y ese ángulo en posición normal. Vamos con otro ejemplo. Ahí está el sistema, el eje X y por acá el eje Y, el lado inicial, lado final y la rotación en sentido antihorario. Ahí tenemos un ángulo trigonométrico teta. Vamos a ver si cumplen las condiciones. Su vértice es el origen, claramente está rotando alrededor de este punto fijo, por lo tanto su vértice es el origen si cumple la primera condición. Y su lado inicial está contenido en el semieje positivo de las abscisas, este es su lado inicial, y está contenido en el semieje positivo de las ordenadas. No está cumpliendo esta condición. Entonces, como no cumple la segunda condición, decimos que teta no está en posición normal. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un ángulo trigonométrico no está en posición normal, como es el caso de teta, tomamos dos caminos para poder salvarlo, para poder decir que teta está en posición normal. El primer camino que vamos a ver ahora, luego, nada más, inmediatamente, es completarlo con un ángulo cuadrantal, completándolo, por ejemplo, con 90, y todo junto, 90 más teta, ya está en posición normal, ¿de acuerdo? Y por ahí se puede intentar encontrar su razón trigonométrica para teta. La segunda forma de poder salvar a un ángulo que no esté en posición normal es haciendo traslaciones o rotaciones. En este caso, por ejemplo, si rotamos, si aquí está empezando, ahora hacemos que empiece por aquí, y si termina por acá, va a terminar por aquí, teta ya estaría en posición normal, ¿de acuerdo? Haciendo una rotación, teta también estaría en posición normal, haciendo traslaciones y rotaciones. Traslaciones y o rotaciones. Se puede salvar a un ángulo que esté en posición normal. Eso lo vamos a ver específicamente en un ejercicio que tenemos en esta semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos dos, hay que recordar lo que acabo de mencionar hace un momento, son dos maneras, dos formas de cómo poder salvar a teta que esté en posición normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con algo específico. Ángulos cuadrantales.
Esta parte nos va a servir, por ahora de repente poco, pero nos va a servir mucho en la semana 11, cuando hagamos ecuaciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con ángulos cuadrantales. Definición, ¿qué son ángulos cuadrantales? Son ángulos en posición normal, es decir, que deben de cumplir estas dos condiciones. Son ángulos en posición normal cuyo lado final, aquí ya condiciona el lado final, debe de coincidir con algún eje del sistema de coordenadas rectangulares. Es decir, su lado final puede estar en el semieje positivo de las abscisas, en el semieje negativo de las abscisas, en el semieje positivo de las ordenadas o en el semieje negativo de las ordenadas, en cualquiera de estos cuatro lados, nada más. O termina aquí, o por acá, o también por aquí, por acá. ¿De acuerdo? En cualquiera de esos lados. A ver, vamos con ejemplos. Ejemplo. Eje horizontal, eje vertical, y por aquí su lado inicial y su lado final, y porque ha hecho una rotación en sentido antihorario, y como sabemos, el valor cuantitativo de un cuarto de vuelta es, en radianes, pi medios radianes. Pi medios radianes es un ángulo cuadrantal. ¿Por qué? Para empezar, ya está en posición normal, porque este es su vértice y este es su lado inicial. Ya cumple la condición de posición normal. Y además, su lado final está en algún eje del sistema. Como podemos observar, el lado final está aquí. Entonces, es un ángulo cuadrantal, pi medios radianes. De un modo similar, cumple las condiciones el ángulo de 3 pi medios, 3 pi medios radianes, porque ya está en posición normal, aquí está su vértice, y este es su lado inicial, entonces ya cumple estas dos condiciones, y además su lado final está en algún semieje. Listo, este es 3 pi medios radianes, este es un otro ejemplo de ángulo cuadrantal. Vamos a generalizar, vamos a poner más ejemplos de ángulos cuadrantales. ¿De acuerdo, chicos? Esto nos va a servir bastante. Atención, eje horizontal, eje vertical. Por completación, vamos a poner el ángulo cuadrantal nulo. Es aquel donde su lado inicial y su lado final coinciden, o sea, no hay ninguna rotación alguna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde termina su lado final? Termina aquí. Ese es el ángulo cuadrantal nulo, hay que ponerle 0. El ángulo cuadrantal de un cuarto de vuelta es que su lado inicial está por acá y su lado final está por aquí. Y ha hecho una rotación, que es específicamente este de aquí, el primer ejemplo, ha hecho una rotación de un cuarto de vuelta, y por aquí está su lado final, por lo tanto el angulito vamos a ponerlo acá arribita. Vamos a ponerlo acá arribita, ahí está, pi medios radianes. Media vuelta, chicos, aquí está su lado inicial, media vuelta, ahí está, y este es su lado final. Entonces, ¿dónde termina? Vamos a señalar con un puntito dónde termina o dónde está terminando su lado final. Aquí está su lado final, y media vuelta sabemos que es pi radianes. Ahí está. Y ese es pi radianes. Borramos así sucesivamente. Para 3/4 de vuelta tenemos este que es nuestro ejemplo, nuestro segundo ejemplo. 3/4 de vuelta termina por acá y el ángulo es 3 pi medios radianes. Como pueden observar, vamos de 0, pi medios, pi, 3 pi medios, así sucesivamente. Hay que ir sumando pi medios. Sumamos pi medios, nos quedamos con 4 pi medios, que es 2 pi. Sumamos pi medios, 5 pi medios. Sumamos pi medios, 3 pi medios, perdón, 6 pi medios, que es 3 pi. Sumamos, seguimos sumando pi medios, 7 pi medios, por acá 4 pi, por acá 9 pi medios, 5 pi medios, 11 pi medios, y podemos pasar 6 pi, y toda la mañana poniendo más valores. Y vamos a dejarlo ahí por el momento. ¿Qué podemos rescatar, chicos? Miren, que todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, en el semieje positivo de las abscisas, es de la forma 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, los números pares por pi. Todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, en ese semieje negativo de las abscisas, es pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi, 11pi, 13, los impares por pi. Todo ángulo cuadrantal que termine o arriba o abajo, miren, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, 11 pi medios, 13 pi medios, 15 pi medios, son los impares por pi sobre 2.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí tenemos los ángulos cuadrantales en sentido antihorario. Todos los ángulos cuadrantales en sentido antihorario. Tarea para ustedes. Hacer un modo similar con los ángulos cuadrantales, pero en sentido horario. Y para el sentido horario, usted va a empezar por aquí, que es el 0, le va a sumar un cuarto de vuelta, que es menos pi medios radianes, menos pi radianes, menos 3 pi medios radianes, menos 2 pi radianes, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto nos va a servir mucho, como dije hace un momento, en la semana 11. Por ahora tenemos aquí los ejemplos de ángulos cuadrantales, todos los ejemplos de ángulos cuadrantales. Luego voy al chat, chicos. Vamos a la siguiente hoja. Y la pregunta natural es, ¿por qué hemos definido en la hoja anterior ángulos en posición normal? Porque habíamos empezado con eso, cuando un ángulo está en posición normal. Porque vamos a calcular sus razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas son exclusivamente para ángulos en posición normal. Si el ángulo lamentablemente no está en posición normal, directamente no se puede utilizar la definición que vamos a poner. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver. Bien, vamos a poner así. Comenzamos con esto. Sea P un punto diferente del origen y alfa un ángulo en posición normal. Si P es un punto perteneciente al lado final del ángulo alfa, entonces las razones trigonométricas de alfa se definen de la siguiente manera. A ver, aquí tenemos el sistema X y Y. Hay que poner, jóvenes, un ángulo en posición normal. Por ejemplo, este ángulo alfa. Puede ser de cualquier otro ejemplo. Este es un ejemplo de ángulo en posición normal. Aquí está su vértice y este es su lado inicial. Es un ángulo en posición normal. Muy bien. P un punto perteneciente al lado final del ángulo alfa. Este es el lado final. Del lado final, usted va a tomar cualquier punto. Puede tomar este punto, este punto, este punto, cualquier punto, menos el origen, a excepción del origen. Cualquier punto, ¿de acuerdo? Y si usted toma un punto cualquiera, por ejemplo, por acá tomamos un punto cualquiera, ese punto en el plano, cuando se proyecta aquí sobre el eje X y se proyecta acá sobre el eje Y, tiene dos componentes. Un punto en el plano tiene dos componentes. La primera componente, este de aquí, que más adelante le vamos a llamar dominio, ¿de acuerdo? La primera componente le llamaremos axisa. Vamos con mayúscula, axisa. Y la segunda componente, que más adelante le vamos a llamar rango, es ordenada. Ordenada. Axisa ordenada, primera componente, segunda componente, ¿de acuerdo? Usted toma un punto cualquiera de su lado final y tiene dos componentes, axisa ordenada. Muy bien, a ver, aquí aparece la relación, aquí está. Si usted considera un punto cualquiera, hacia el origen hay una distancia que lo simbolizaremos con R. Esa distancia R es igual a la raíz cuadrada de la axisa al cuadrado más lo ordenada al cuadrado. ¿De acuerdo? Usted puede encontrar la distancia del punto que ha tomado al origen, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Excelente. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con este ángulo alfa? Vamos a definir sus razones trigonométricas para este ángulo alfa. Profesor, pero un momentito, las razones trigonométricas vimos hace un par de clases. ¿Cómo es eso? Hace un par de clases, recuerden chicos, hace un par de clases, habíamos graficado así, alfa, ¿de acuerdo? Y este es el cateto opuesto, cateto adyacente, esta es la hipotenusa. Habíamos definido ese triángulo, el seno de alfa. Seno cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa cateto opuesto sobre cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Excelente. Y por supuesto la cotangente, secante y cosecante, que me falta espacio y eso ya no lo ponemos. Entonces, estas razones trigonométricas son exclusivamente para un ángulo alfa que está acompañado de 90, por lo tanto alfa es agudo.
Y alfa agudo significa que está variando, por ejemplo, en este intervalo, si lo denotamos así, para verlo mejor, agudo. Entonces, a comparación con este alfa, que ya sobrepasa al primer cuadrante, por lo tanto tiene un mayor valor que 90, ¿de acuerdo? Este alfa puede ser cualquiera, puede estar en cualquier cuadrante. Su lado final nos indica en qué cuadrante está el ángulo trigonométrico. Si el lado final está aquí en el segundo cuadrante, este es el primero, este es el segundo, abajo es el tercero y este último es el cuarto. Si su lado final del ángulo trigonométrico está en el segundo cuadrante, se dice que alfa está en el segundo cuadrante. Pero ojo que alfa tiene que estar en posición normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, como este lado final está en el segundo cuadrante, alfa está en el segundo cuadrante y por lo tanto ya supera esto. En otras palabras, chicos, en otras palabras, estas razones trigonométricas generalizan a lo que ya habíamos definido. Una definición más general es esta de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para no desligarnos de lo que nosotros ya sabemos, vamos a hacer algo similar. Vamos a definir el seno de este ángulo alfa, aquí de este ángulo alfa, de color verdecito, como seno, como cateto opuesto sobre hipotenusa, eso es lo que sabemos, pero cateto opuesto es ordenada, y todo lo que es hipotenusa se cambia por radio vector. Repetimos, O de ordenada, hipotenusa, radio vector. Todo lo que es hipotenusa se cambia por radio vector. Así que el seno del ángulo alfa es ordenada sobre radio vector, presionamos enter y ahí aparece. Seno de alfa ordenada sobre radio vector. ¿Quién es la ordenada? Y. La segunda componente, radio vector R, que sabemos que tiene este valor, raíz cuadrada x al cuadrado más y cuadrado. Vamos a definir el coseno para este ángulo que está en posición normal alfa. Nosotros sabemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa para un ángulo agudo. Cateto adyacente es la abscisa. Y sabemos que todo lo que es hipotenusa cambia por radio vector. Entonces, abscisa sobre radio vector viene a ser el coseno de este ángulo alfa que está en posición normal. Abscisa sobre radio vector. ¿Quién es la abscisa? La primera componente. ¿Quién es el radio vector? Es R. Finalmente, chicos, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto ordenada. Cateto adyacente abscisa. Entonces vamos a definir la tangente para un ángulo en posición normal como ordenada sobre abscisa. Ordenada es Y, abscisa es X, Y sobre X. Ahí está. De modo similar, chicos, ocurre con las demás razones trigonométricas, la cotangente, secante y cosecante. Vamos a borrar todo porque va a faltar espacio. Ahí está. Entonces la cotangente es abscisa sobre ordenada, la secante radio vector sobre abscisa y la cosecante radio vector sobre ordenada. ¿De acuerdo? Hay que recordar que, por ejemplo, que la cosecante de un ángulo agudo es hipotenusa sobre cateto opuesto, pero hipotenusa lo cambiamos por radio vector y cateto opuesto sobre ordenada. Así es que tenemos el cociente de radio vector sobre ordenada, que coincide y las demás también. ¿De acuerdo? Entonces, estas razones trigonométricas generalizan a lo que hicimos en la semana 3. ¿De acuerdo? Y se calculan de un modo similar como regla memotécnica a lo que hicimos en la semana 3. Muy bien. Tenemos entonces las razones trigonométricas para ángulos que están exclusivamente en posición normal. Luego voy al chat, chicos. A ver, una hojita más y luego voy al chat. Vamos a la siguiente hoja. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales. Ya, después de desarrollar esta hoja, voy al chat. A ver, ahora hay que calcular las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. En la tabla se tienen los valores de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales de mayor uso. A ver, aquí aparece una tabla donde hay filas y hay columnas. 0, 90, 180. Aquí está, estos son los ángulos cuadrantales, chicos. 0, este es pi medios, esto es pi, esto es 3 pi medios, este es 2 pi. Y claro, hay que continuar, ¿no? 450, 540, 720, etcétera. Hay más ángulos cuadrantales. Y como, por ejemplo, ustedes también le dejé de tarea, ponen los ángulos cuadrantales negativos. Menos 90, menos 180, menos 270, menos 360, etcétera. Ya, entonces aquí tenemos algunos ángulos cuadrantales.
Hay que encontrar sus razones trigonométricas. Por ejemplo, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La idea no es memorizarse esta tabla, ¿de acuerdo? No es memorizárselo porque este no es un curso memorístico, este es un curso deductivo. Tenemos que deducir esta tabla, ¿de acuerdo? A ver. Bueno. A ver, listo. Ya, chicos, entonces la idea es deducir esta tabla. Si bien es cierto, hay otros métodos que por ahí uno puede también escuchar, vamos por este método. Este método es importante. ¿Por qué voy a utilizar este método? Porque en la semana 11, cuando hagamos ecuaciones trigonométricas, también se va a recurrir a este método. Entonces es un método que se repite, entonces hay que ponerlo desde ahora. Para el seno, para el coseno. Línea horizontal, línea vertical, línea horizontal, línea vertical. Ponemos acá una circunferencia, una circunferencia. Bueno, muy bien. Atención, chicos. Quisiera que se memoricen esta parte. Para el seno. Miren, todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, el valor del seno es 0. ¿De acuerdo? Tiene su justificación, una circunferencia trigonométrica, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos CT. Pero vamos a ponerlo así por el momento para no recargar de teoría. Todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el seno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el seno es 1. Todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el seno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el seno es menos 1. Este es para el seno. Para el coseno es algo similar, pero digamos que esto rotamos 90 grados en sentido antihorario y queda así. Todo ángulo cuadrantal que termina en, perdón, aquí se rota en sentido horario. Ya, muy bien. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el coseno es 1. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el coseno es 0. Todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el coseno es menos 1. Y todo ángulo cuadrantal que termina en este extremo, el coseno es 0. Basta con estas dos figuras, con estas dos imágenes para encontrar toda esta tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar el seno de 180, seno de 180. Entonces hay que ver dónde está su lado final de 180, ¿de acuerdo? De pi radianes. ¿En dónde termina el lado final de 180? El lado final de 180 termina por acá y por acá. Pero para el seno tenemos que ir la tablita de arriba. Para el seno, la tablita de arriba. Entonces, si partimos de aquí, 180 termina por acá. ¿De acuerdo? Termina aquí, termina acá. Y todo ángulo cuadrantal que termine este extremo, el seno es 0. Así es que el seno de 180 es 0. Porque su lado final termina aquí y sabemos que todo ángulo cuadrantal que termina aquí, el seno es 0. Por ejemplo, queremos el coseno de 270. Por ejemplo, y claro, por supuesto que coincide con lo que habíamos dicho, que el seno es 0. Entonces, el coseno de 270, coseno de 270. Primero tenemos que preguntarnos dónde termina 370. ¿Dónde está su lado final en 270? ¿Dónde está su lado final de 270? 270, su lado final está por acá. Ahí está, debajo, ¿de acuerdo? Pero como es coseno, tenemos que ir a esta figurita. Ahí está, ahí debajo. Entonces el coseno de 270 es, porque aquí hemos dicho que todo ángulo cuadrantal que termina en ese extremo es 0. Y eso coincide con lo que tenemos aquí. Finalmente, vamos con este último ejemplo, tangente de 90. Pero no hay la gráfica de tangente. Nosotros sabemos que todas las razones trigonométricas, las 4 restantes, a diferencia de seno y coseno, se escriben en términos de senos y cosenos. Así que la tangente lo podemos escribir como seno sobre coseno. Seno sobre coseno, excelente. Tangente, y esto lo habíamos demostrado, ¿se acuerdan en la clase pasada?
Tangente seno 90, bueno, tangente seno sobre coseno. Seno 90, vamos a la figurita arriba. ¿Dónde termina 90? 90 termina aquí. ¿Cuánto es el seno? 1. Coseno 90, entonces vamos a la figurita de abajo. ¿No termina 90? 90 termina aquí, 0. ¿Cuánto es 1 sobre 0? Por el momento, hasta esta altura del curso y de lo que va del ciclo ENAPRE, 1 sobre 0 no existe. Y por lo tanto, la tangente de 90 no existe. ¿De acuerdo? Chicos, le dejo como segunda tarea para ustedes. Por favor, verificar todo lo que me dice la tabla. Encuentre la cotangente de 90, la secante de 270, la cosecante de 360, etcétera, de todo, utilizando estas dos figuritas. ¿De acuerdo? Completa la tabla y además extienda la tabla. Ponga aquí 450, 540, 720, por aquí los negativos, etcétera. Y ya tiene una tabla completa de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales solamente usando estas dos figuritas. Ahora, una observación importante, y esto lo vamos a ver más, lo vamos a mencionar más adelante, es que, por ejemplo, en 0, sus razones trigonométricas, 0, 1, 0, no existe, 1 no existe, coinciden con las razones trigonométricas de 360. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que sumemos 360 más 360 más 300, aquí también, a 90 sumarle 360, 450, esas razones trigonométricas van a coincidir. ¿Por qué? Porque son coterminales. Eso vamos a ver ya de un momento, ángulos coterminales. ¿De acuerdo? Pero cuando sumas 360, sigue sumando 360, sus razones trigonométricas coinciden. A ver, voy al chat, chicos. Voy al chat. Vamos al chat. Vamos a borrar esto. Cambiamos de pantalla. Esto lo ponemos por acá. Ahí vamos a acceder a la camarita para... ¿Tienen alguna pregunta respecto a la teoría? Sebastián abandonó la reunión. ¿Alguna duda avisar? Vamos a poner aquí. ¿Alguna duda avisar? Ah, hay que bajar el chat, ¿no? No había bajado el chat. Muy bien, gracias, Sebastián. Muy bien. Aisha. Luciana. Correcto. Vamos a continuar. Paciencia, chicos, porque esta teoría es un poquito largo. ¿De acuerdo? Paciencia con la teoría. Vamos a continuar para que no se distraigan. Desactivo esto. Vamos entonces a la siguiente hoja. Razones trigonométricas de ángulos de la forma menos alfa, más conocido como ángulos negativos. Chicos, miren, a ver. Pasamos, se concluye, listo. Vamos a resumirlo aquí. Siempre que tengamos, a ver un ratito. Ahora sí. Siempre que tengamos el seno de menos alfa, el seno de un ángulo negativo, el menos se comporta bien, sale, se pone un costadito y ponemos menos seno de alfa. Cuando tengamos el coseno de menos alfa, el coseno absorbe el signo, elimina el signo. Entonces solamente escribiremos coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el coseno es una función par. Es una función par. Y el seno es una función impar. ¿De acuerdo? Eso lo van a ver en su curso favorito de álgebra, funciones pares e impares. Eso todavía lo ven ya casi al final del curso. La tangente de menos alfa es menos tangente de alfa, se comporta bien, el signo menos sale. La cotangente menos alfa es menos cotangente de alfa. La secante de menos alfa absorbe el signo. Viene a ser la secante de alfa. Y la cosecante de menos alfa es igual menos cosecante de alfa. Jóvenes, porque la secante también es una función par. Las funciones pares, en este caso, son coseno y la secante. Y las funciones impares, las demás.
el seno, tangente, cotangente y la cosecante. ¿De acuerdo? Esto resume lo que menciona aquí, ¿no? Seno de menos alfa es menos seno de alfa, así sucesivamente hasta el último, cosecante menos alfa es menos cosecante de alfa. Vamos con ejemplos, a ver, ejemplos. Seno de menos 30 grados sexagesimales. Si queremos calcular el seno de menos 30, utilizamos la primera. Entonces, seno de menos 30 es igual menos seno de 30. El menos sale. Ya no afecta al ángulo, sino a todo. El menos sale menos seno de 30. Y cuando seno de 30 es un medio por menos, menos un medio. Excelente. Coseno de menos 45. Coseno de menos 45. Coseno de menos 45 es igual coseno de 45. El ángulo se vuelve positivo y la igualdad sigue siendo verdadera. Entonces, coseno de menos 45 es igual al coseno de 45. Y todos conocemos el coseno de 45. Cateto adyacente 1, hipotenusa raíz de 2, sin racionalizar, es 1 sobre raíz de 2. Excelente. A ver, atención. ¿Qué pasa si queremos menos coseno de 45? Menos coseno de 45. Profesor, un momento, usted ha dicho que coseno es una función par y por lo tanto absorbe el signo y este signo tendría que ser absorbido. Así que eso es igual al coseno de 45. Un momentito. A ver, esto hay que borrar. Un momentito. El signo queda absorbido cuando el signo afecte exclusivamente al ángulo, pero aquí está afectando a todo. Por lo tanto, esta igualdad no es verdadera. Ojo que este es 45, se para, digamos, juntando, ¿no? No sé, algo. A ver, coseno de ahora sí. El menos está afectando a todo. Eso no puede ser. No puede quedar absorbido. Queda absorbido cuando solamente afecta al ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, esta igualdad no es verdadera. ¿De acuerdo? Esto es falso. Falso. ¿De acuerdo? Solamente cuando afecta al ángulo queda absorbido. Muy bien, esos son con respecto a ángulos negativos. Borramos y pasamos ahora signo de razones trigonométricas en los cuadrantes. Una forma de dividir al plano es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Hay otras formas de dividir al plano, ¿de acuerdo? Eso ya corresponde a una parte de la física o también de otros cursos. Esta es la parte matemática, primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Según el cuadrante que pertenezca a los ángulos en posición normal, sus razones trigonométricas tienen signos positivos o negativos. A continuación se muestra un esquema que resume lo anterior. Esta es consecuencia de la definición. En la definición de razones trigonométricas de ángulos en posición normal, ¿de acuerdo? Cuando definimos ordenadas sobre radio vector, axis sobre radio vector, una consecuencia de ello es esto, el signo de las razones trigonométricas. A ver, todo ángulo que esté en el primer cuadrante, lo podemos asociar con un ángulo agudo. Y un ángulo agudo es de signo positivo. ¿Recuerdan la tarea de la semana 3? Las variaciones de las razones trigonométricas. Entonces, todos ellos son positivos. Así que el signo de todo ángulo que está en el primer cuadrante es positivo. Todas las razones trigonométricas son positivas. El seno, el coseno, la tan, todas son signo positivo. En el segundo cuadrante, digamos S de segundo, ¿de acuerdo? ¿Qué razón trigonométrica empieza con S? Pero hay que ponerlo en orden, miren. Primero está el seno, luego el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Hay dos razones trigonométricas que empiezan con S, el seno y la secante. Pero siguiendo nuestro orden rutinario, nuestro orden común, el primero es el seno. Así es que el segundo cuadrante empezaremos con seno. Seno y su recíproca. Recuerden, chicos, que su recíproca tiene el mismo signo. ¿De acuerdo? El seno y su recíproca. ¿Qué es la recíproca del seno? La cosecante. Así que en el segundo cuadrante, las dos únicas razones trigonométricas que son de signo positivo es el seno y la cosecante. Las cuatro restantes tienen signo negativo. En el tercer cuadrante, aquí, siguiendo este orden, la única que empieza con T es la tangente. Entonces, la tangente es de signo positivo y su recíproca, la cotangente.
Entonces, chicos, la tangente y la cotangente son de signo positivo. En el cuarto cuadrante es lo que queda. Cuarto cuadrante. C de cuarto cuadrante. Entonces, hay dos razones trigonométricas que empiezan con la C, el coseno y la cosecante. Pero siguiendo nuestro orden común, enseguida el primerito es el coseno, así es que tomaremos al coseno. Entonces, en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo y su recíproca, que es la secante. Las secantes son de signo positivo, ¿de acuerdo? Podemos resumir, este es un resumen de la definición anterior, aquí del signo de las razones trigonométricas en los cuadrantes. Por ejemplo, a la pregunta, ¿en qué cuadrante está teta? Si tenemos, si conocemos lo siguiente, si el seno de teta es negativo y además la tangente teta es positivo. ¿En qué cuadrante es teta? Entonces podemos responder esta pregunta. Si el seno de teta es negativo, entonces no debe estar en el primero y en el segundo, porque en el primero y el segundo el seno es de signo positivo. Debe estar seguramente en el tercero o en el cuarto cuadrante. Entonces tenemos dos posibilidades para teta, siempre que teta esté en posición normal. ¿De acuerdo? Teta puede estar en el tercero o en el cuarto cuadrante. Teta puede estar en el tercero o teta en el cuarto cuadrante. Excelente. Ahora, si la tangente teta es positivo, ¿en qué cuadrantes estaría teta? Estaría en el primero o en el tercero, porque en el segundo y en el cuarto es negativo. Y la tangente es positivo en el primero o en el tercero. Así que las posibilidades aquí es que teta pertenezca al primero o teta pertenezca al tercero. Entonces, él genera dos posibilidades, al tercero o cuarto. Y tú generas dos posibilidades, al primero o al tercero. Es la parte común. Lo que se repite es que teta pertenece al tercer cuadrante. Entonces podemos dar como respuesta que teta pertenece al tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Si el seno es negativo y la tangente es positivo, podemos concluir que teta pertenece al tercer cuadrante. Listo. Muy bien, borramos. Luego voy al chat, chicos. A ver, y tenemos para terminar, con esto terminamos la teoría y de ahí pasamos a la solución de los ejercicios. Ángulos coterminales. Ya les había comentado algo sobre ángulos coterminales, cuando le dije que las razones trigonométricas de 0 coinciden con las razones trigonométricas de 360 grados, porque 0 y 360 grados son coterminales y habían otros muchos ángulos más que también son coterminales. Por ejemplo, un caso particular es este de aquí. Ángulos coterminales son aquellos ángulos en posición normal, es decir, tienen que cumplir los dos requisitos que dijimos al inicio de clase, cuyos lados finales coinciden. O sea, una condición más. Sus lados finales deben de coincidir. Ahora, sean alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales. Miren, a ver. Alfa está en posición normal. Su vértice está en el origen y su lado inicial contenido en el semieje positivo de las abscisas. Alfa está en posición normal. Beta también está en posición normal. Su vértice en el origen y su lado inicial en el semieje positivo de las abscisas. Algo más que estén en posición normal es que coinciden o tienen el mismo lado final. ¿De acuerdo? Alfa y beta tienen el mismo lado final. O sea, tienen el mismo vértice, mismo lado inicial y lado final. Entonces, cuando cumple esas tres condiciones, se dicen que son coterminales. ¿De acuerdo? Obviamente que tienen que estar en posición normal, son coterminales. ¿Y qué propiedad hay en las coterminales? Bueno, hay dos propiedades. La primera es que su diferencia, alfa menos beta o beta menos alfa, ¿de acuerdo? Beta menos alfa o alfa menos beta, es un múltiplo de 360. 360 por n. N siempre va a ser un número entero. Es decir, va a ser un número entero positivo, 1, 2, 3. Un número entero negativo, menos 1, menos 2, menos 3. O puede ser 0. N en el curso de trigonometría en adelante tiene que ser positivo, negativo o 0. ¿De acuerdo, chicos? No es fracción, no es irracional, no. Positivo, negativo, 0. Entonces, siempre la diferencia es 360 por algún n. Este n puede ser positivo, negativo, 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, borramos aquí, para este caso, miren chicos, para este caso,
Si a alfa le cambiamos de sentido, cámbiele de signo, menos alfa. Y ahora sume, usted sabe sumar estos ángulos trigonométricos, sume beta sumado con menos alfa. Es igual a una vuelta. Eso es una vuelta. Una vuelta en sentido horario. Y una vuelta en sentido horario es menos 360 grados. Aquí, por ley de signos, más por menos es menos. Es menos 360 grados. Eso es 360 grados por menos 1. Y aquí está. Alfa menos beta es 360. Y en este caso, nuestra constante n salió menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso es menos 1. Ahora, hay muchos ángulos coterminales, chicos. Miren, por ejemplo, ¿cómo terminamos? A ver, con esto. Por ejemplo, si aquí tenemos a alfa, que es igual que tenemos por acá, entonces él de repente puede ser beta. ¿Quién? Él puede ser beta. Y alfa y beta son coterminales, igual cumplen esta propiedad. ¿De acuerdo? Él puede ser beta o de repente él puede ser beta. Y podemos pasar toda la mañana poniendo un ejemplo, otro ejemplo, pero en fin, estos son ángulos coterminales porque tienen mismo vértice, mismo lado inicial y mismo lado final. Borramos y concluimos esta parte con lo que ya mencionamos hace un momento, que sus razones trigonométricas coinciden. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, aquí en la figura el seno de alfa es, vamos a ponerle un medio, aquí la figura, el seno de alfa un medio, entonces el seno de beta también es un medio. Se concluye que el seno de beta también es un medio. Si aquí en la figura la tangente de alfa es menos 2, o mejor dicho, si la tangente de beta es menos 3, por ejemplo aquí, la tangente de beta se ha encontrado que es menos 3, se concluye que la tangente de alfa también es menos 3. Sus razones trigonométricas coinciden respectivamente. Y bueno, una vez que hemos terminado la teoría, aparecen los problemitas. Pero antes, voy al chat, chicos. A ver, vamos al chat. De repente hay alguna duda. Excelente, muy bien, gracias Isabel. Gracias Luciana. Muy bien. Muy bien, Ariana, gracias. De acuerdo, ahora vamos con la solución de los ejercicios. Vamos con la solución de los ejercicios. Es bueno poner la cámara para explicarle manualmente cómo va la solución de los ejercicios. Miren, ahora sí, vamos. Problema 1. Vamos a resolver el problema 1. ¿Qué dice problema 1? Dice así. Paciencia con los ejercicios, chicos. Problema 1. Sí, 3125 sobre 125 a la cosecante de alfa es igual coseno 75 menos coseno 180 menos seno de 15. Y la tangente de alfa es menor que 0. Calcula el valor de 12 cotangentes de alfa más secante de alfa. Aquí vamos a asumir que alfa está en posición normal. ¿De acuerdo? Alfa es un ángulo trigonométrico que está en posición normal. Vamos a asumir eso. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué queremos encontrar? 12. Necesitamos cotangente de alfa y necesitamos también la secante de alfa. Necesitamos cotangente y secante, cotangente y secante. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a tratar de conseguir esas razones trigonométricas a partir de los datos. Él no me ayuda mucho. Tangente es negativo. Nosotros sabemos que la tangente es negativo en el segundo o en el cuarto cuadrante. Entonces, por ahí, este dato me dice que alfa debe estar en el segundo o en el cuarto cuadrante. No puede estar en el primero porque sabemos que en el primer cuadrante la tangente es positivo. Tampoco puede estar en el tercero porque sabemos que en el tercer cuadrante la tangente es positivo. Así que él me restringe que sea el segundo o cuarto cuadrante. Bueno, vamos entonces con este dato importante. Vamos con él, ¿de acuerdo? A ver, 3125. 3125. No parece tan conocido, pero vamos a dividirlo por 5. Vamos a ver qué ocurre. A ver, 31 entre 5, 6. 6 por 5, 30. Baja 1, 2, baja. También, 12 entre 5 es 2. 2 por 5 es 10.
2 y bajamos el 5. Y 5 por 5, 25. Entonces, nos damos cuenta, y ya se anula con él, que 3125 es igual 5 por 625. Pero nosotros conocemos muy bien a 625, que es 5 por 5 por 5 por 5, que es 5 a la cuarta. ¿De acuerdo? 5 por 5, 25. Por 5, 125. Por 5, 625. Este es 5 a la cuarta. Este es 5 por 5 a la cuarta. Y 5 por 5 a la cuarta es 5 a la quinta. Excelente. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, 3125 es 5 a la quinta. Ahora, en el denominador aparece 125 cosecante de alfa. 125 lo conocemos. 5 por 5 por 5. 5 al cubo. 125 por la cosecante de alfa. Y ustedes por su curso favorito de álgebra potencia de potencia, esto significa 5, 3 cosecante de alfa. Entonces, chicos, podemos escribir este cociente aquí en la solución, pero un momentito, seguimos desarrollando. Vamos al lado derecho de la igualdad. Coseno de 15 menos coseno de 180 menos. Un ratito. 75 y 15 son complementarios. Y está el coseno y seno. Entonces recurrimos a lo que hicimos hace un par de clases atrás, esa tablita de corrazones trigonométricas. Nosotros sabemos que el seno de 15 pasa a su corazón, ¿qué es la corazón del seno? El coseno. ¿Quién es el complemento de 15? 75. Son iguales. Seno de 15 es igual a coseno de 75 y aquí se están restando. Son iguales y se están restando, eso significa que se anulan. Coseno de 75 con el seno de 15, ese valor, con el menos seno de 15, perdón, ese valor es 0. Y solamente nos queda menos coseno de 180. ¿Y cuánto es coseno de 180? Recurrimos a la tablita que pusimos hace un momento. Aquí la circunferencia, eje horizontal, eje vertical. ¿Dónde termina 180, chicos? 180 termina aquí. Y todo ángulo cuadrantal que termine en este extremo, su coseno es menos 1. ¿De acuerdo? Lo que hicimos hace un momento en la tabla grande que les dije como tarea, que lo completaran. Entonces, coseno de 180 es menos 1. Menos 1. Menos 1, ley de signo sale más. Entonces, todo, en otras palabras, toda esta igualdad sale 1. Entonces, lo que escribimos a continuación es, bueno, como coseno de 75 es igual al seno de 15, 3125, 5 a la quinta. 125 a la cosecante, 5 a la 3 cosecante. Y el lado derecho todo sale 1. El lado derecho todo sale 1. Muy bien. Entonces, chicos, ahí tenemos esta igualdad. 5 a la quinta sobre 5 elevado a 3 cosecante de alfa es igual a 1. Usted sabe en su curso favorito de álgebra, leyes de exponente, que x a la n sobre x a la n es x la diferencia de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. M menos n. Entonces aquí vamos a utilizar eso. ¿De acuerdo? La diferencia es de arriba hacia abajo. Ponemos 5 elevado a la 5 menos 3 cosecante de alfa. Ahí está, 5 elevado a la 5 menos 3 cosecante de alfa es igual a 1. Y usted sabe en su curso de álgebra que un número diferente de 0 o de 1, en este caso que es 5, es diferente de 0 o de 1, elevado a un exponente que sea 1, entonces el exponente tiene que ser 0. Así es que para resolver esta igualdad, hace que necesariamente se deduce que este exponente tiene que ser 0, porque este 5 es diferente de 0 y de 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí, chicos, este exponente tiene que ser 0, por lo tanto tenemos que, aquí hay que desarrollarlo, 5 menos 3 cosecante de alfa sea 0. Cuando pasa a otro lado a sumar, 5 es igual a 3 cosecante de alfa. Y cuando pasa a dividir despejando cosecante de alfa, 5 tercios. 5 tercios, ¿de acuerdo? Bien, hago un ratito. Aquí está. Ahí está. Muy bien. Vamos a borrar. Borramos. Y tenemos que cosecante de alfa es 5 tercios.
vamos a ir por este camino, que es un camino práctico. Digamos, no es la solución formal, pero es un camino práctico que nos lleva a la solución. Nosotros queremos la solución del problema. Entonces, lo que podemos hacer, en principio, es ponerlo en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Hay que poner un triángulo rectángulo. Aquí dibujamos el triángulo rectángulo. Y por aquí le pondremos alfa. ¿Qué cosa es la cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa es 5, cateto opuesto 3. 5 y 3. Y usted conoce este triángulo. Si la hipotenusa es 5 y el cateto opuesto es 3, por lo tanto el cateto adyacente tiene que ser 4. Listo. Profesor, de aquí encuentre la cotangente y la secante. Un momentito. Porque eso es lo que pide, un momentito. Ahora, como aquí aparece que la tangente es negativo, estamos obviamente en el capítulo de ángulos en posición normal. Tenemos que ver en qué cuadrante está alfa. ¿De acuerdo? ¿En qué, profesor, aquí uno lo ha puesto en un gráfico, ya es un ángulo agudo? No. Este es algo práctico. Digamos, es un camino un poco informal, pero práctico. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué cuadrante está alfa. Y se calcula así. Cosecante de alfa es 5 tercios. Y 5 tercios es positivo. Es decir, que la cosecante de alfa es positivo. Si la cosecante de un ángulo es positivo, entonces ese ángulo, ¿en qué cuadrante se estaría? Si su cosecante es positivo, entonces ese ángulo podría estar en el primer cuadrante o podría estar en el segundo cuadrante. ¿De acuerdo? El ángulo estaría en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque si está en el primer cuadrante, la cosecante es positivo, y si está en el segundo cuadrante, la cosecante es positivo. No puede estar en el tercero, porque en el tercer cuadrante la cosecante es negativo. Tampoco puede estar en el cuarto, porque en el cuarto cuadrante la cosecante es negativo. Entonces, acá hay dos posibilidades. Que la tangente esté en el que alfa esté en el primero o en el segundo cuadrante. Ahora, que mencionen que la tangente es negativo. Aquí hay que ponerlo aquí. La tangente es negativo. La pregunta natural sería también lo mismo. ¿En qué cuadrantes estaría alfa? Si la tangente es negativa, nosotros sabemos que debe estar en el segundo o en el cuarto cuadrante. Entonces, alfa debe estar en el segundo o alfa debe estar en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque, claro, por los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes, recordemos que la tangente es positivo en el primero y en el tercer cuadrante. Y en los otros dos es negativo. ¿Y quiénes son los otros dos? El segundo y el cuarto cuadrante. Entonces, de estas dos proposiciones, intersectando, concluimos que alfa pertenece al segundo cuadrante. Alfa pertenece al... Y esto es importante, que alfa pertenece al segundo cuadrante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la cotangente. Queremos la cotangente. ¿Quién es la cotangente? Cateto adyacente sobre cateto opuesto 4 tercios. Un momentito, seguimos. Queremos la secante. ¿Quién es la secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente 5 cuartos. Y ahora él nos ayuda a corregir el signo. ¿De acuerdo? Ya lo hemos calculado de este triangulito, pero que alfa pertenece al segundo cuadrante nos ayuda a corregir el signo. La cotangente de un ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo debes poner como respuesta? La cotangente de un ángulo que está en el segundo cuadrante. Negativo. Ahí está, correcto. La secante de un ángulo que está en el segundo cuadrante, ¿qué signo debe tener? La secante de un ángulo, y ese ángulo está en el segundo cuadrante. Recordemos que en el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante son de signo positivo. Entonces la secante debe ser signo negativo. Ahí está. Corriges el signo. Él nos ayuda a corregir el signo. Listo. Y por lo tanto es por eso que aquí en la siguiente fila tenemos que la cotangente alfa es menos 4 tercios y la secante es menos 5 cuartos. Borramos por aquí, borramos por acá también. Y listo, chicos. Simplemente queda reemplazar en lo que piden. 12 cotangente más secante, ahí está, menos 4 tercios, menos 5 cuartos. Y vamos a distribuir. 2 entre 3, 4 por 4, 16, menos 16. Estamos distribuyendo. 2 entre 4 es 3 por 5, 15, menos 15.
Menos 16 menos 15, menos 31. Problema número 1, la D de dado. 1 de 2. Podríamos resolver este ejercicio de esta forma. ¿De acuerdo? Es un camino para resolver el ejercicio. Voy al chat, chicos. Si hay alguna pregunta, avisar. Si no, si pasamos al siguiente problema. A ver, cambiamos de pantalla por aquí. Vamos a ver si hay una pregunta. Me avisan. Ninguna, ¿cierto? Muy bien, gracias, Ariana. Vamos al problema 2. Vamos al problema 2. A ver. Lo que he hecho, chicos, más adelante, he modificado el orden porque hay algunos ejercicios que son un poquito operativos. Eso lo pasé al final. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita estamos con el problema 2, de aquí de repente pasamos al problema 8, y de ahí de repente al problema 10, de ahí al problema 7, así. Digamos, los que son más rápidos lo resolvemos y los más operativos lo dejamos ya para el final. ¿De acuerdo? Porque si no, de repente no alcanza en tiempo. Vamos con el problema 2. ¿Qué dice el problema 2? Sean alfa y beta las medidas de dos ángulos coterminales, donde el ángulo de menor medida es a la diferencia positiva de los ángulos, como 7 es a 2. Si el ángulo de menor medida está comprendido entre 2880 y 4950, halle la medida de dicho ángulo. Ya, miren. A ver, vamos a presionar Enter, que tenemos solución. Asumiendo que alfa es el ángulo de menor medida. Aquí tenemos dos medidas de ángulos. Son alfa y beta. Dos medidas de ángulo, que son alfa y beta. Las medidas de ángulos coterminales. Vamos a asumir que alfa es de menor medida. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que alfa es de menor medida porque dice, halle la medida de dicho ángulo. ¿De quién? Del ángulo de menor medida. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la medida del ángulo alfa, porque es la menor medida. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Correcto. Ya. Vamos entonces a plantear lo que dice. Donde el ángulo de menor medida es a la diferencia positiva. A ver, el ángulo de menor medida, ¿quién es el ángulo de menor medida? Alfa. Ahí está, alfa. El ángulo de medida es a la diferencia positiva de los ángulos. Es a la diferencia positiva de los ángulos. Podemos tomar aquí una diferencia. Alfa menos beta o beta menos alfa. ¿De acuerdo? Como alfa es de menor medida, entonces esta diferencia en menor medida comparado con beta, como en otras palabras, como alfa es menor que beta, entonces esta diferencia es positiva. Esta diferencia es positiva. Este es el minuyendo, este es el sustrayendo. El sustrayendo es de menor medida que el minuyendo, por lo tanto esta diferencia es positiva. Y cuando tenemos el sentido contrario, esta diferencia es negativa. Entonces, esa es la diferencia positiva. La diferencia positiva es beta menos alfa. Ahí está. El ángulo de menor medida es a la diferencia positiva. Esta es la diferencia positiva de los ángulos como 7 es a 2. Así es que, chicos, planteamos esta proporción, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente fila tenemos que alfa es a beta menos alfa como 7 es a 2. Y a un costadito, aquí al lado, como pueden observar, borramos todo, está la condición de que sean coterminales. Como son ángulos coterminales, podríamos tomar beta menos alfa es igual a 360n. ¿De acuerdo? O también alfa menos beta, 360n. Pero como beta es el menor, es de menor medida, perdón, como alfa es el menor, entonces hay que ponerle aquí como sustrayendo para que esta diferencia sea positiva. ¿De acuerdo? Pero se puede tomar como alfa menos beta también. Ya, muy bien, chicos. Entonces, que sean coterminales, aquí está la condición, y que el ángulo de menor medida es la diferencia positiva del ángulo de los ángulos como 7 es a 2, aquí está. Excelente. ¿De acuerdo? Ya, un momentito. Trabajemos con ellos. Aquí. Multiplicación en X. Vamos a multiplicar en X. 2 por alfa es 2 alfa. Es igual 7 por beta menos alfa. 7 por beta menos alfa. Este 7 se distribuye para cada uno de los sumandos, quedando 2 alfa es igual a 7 beta menos 7 alfa. Este menos 7 alfa pasa a otro lado a sumar.
7 alfa más 2 alfa es 9 alfa, es igual a 7 beta. Bueno, podríamos encontrar esta relación. Podemos deducir que beta, cuando este factor pasa a dividir, es 9 séptimos de alfa. Podríamos tener esta relación, ¿de acuerdo? Que beta es igual 9 séptimos de alfa. Beta es igual 9 séptimos de alfa. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y por qué? Porque podríamos reemplazarlo acá. Podríamos reemplazarlo acá. Vamos a reemplazarlo en esta diferencia. Este beta, que es 9 alfa sobre 7 o 9 séptimos de alfa, lo reemplazamos aquí. Vamos entonces a reemplazarlo. Entonces, reemplazando 9 séptimos de alfa menos alfa es igual a 360n. Ahí está, 9 séptimos de alfa menos alfa es 360. Vamos a operar. Operar. A ver, borramos todo. Un momentito, 9 alfa séptimos menos. ¿Este alfa acaso no es 7 alfa sobre 7? Claro, este alfa es 7 alfa sobre 7. Es igual a 360n. Chicos, diferencia de fracciones homogéneas sobre 7. 9 alfa menos 7 alfa es igual a 360n. 9 menos 7, 2 alfa séptimos es igual a 360n. Mitad y mitad. Vamos a simplificar. Mitad es 1, mitad 180. Y si se te pasa a multiplicar, alfa es igual 180 por 7. 7 por 0 es 0. 7 por 8 es 56, llevan 5. Y 7 por 1 es 5. 7 por 1 es 7, más 5 es 12. Y aquí un n. Entonces resulta que alfa es igual a 1260n. Entonces, chicos, operando, alfa es 1260n. Borramos. Y luego seguimos leyendo. Si el ángulo de menor medida, en este caso que es alfa, está comprendido entre 2880 y 4950. Entonces, chicos, este ángulo alfa está en ese rango de 2880 a 4950. Vamos a ponerlo mediante esta desigualdad. Dato 2, ahí está, 2280, no, 2880 es menor que 1260n, es menor que 4950. Lo que hacemos es simplificamos unidad de medida, unidad de medida, unidad de medida, ahora todo es número. Y vamos a dividir a todos por 1260. Entre 1260, entre 1260, ese es para despejar n, y entre 1260. Al dividir a todos entre 1260, esto lo voy a poner por acá, ahora sí más cerca por mí, le dejo como tarea dividir 2880 entre 1260. Ese resultado es 2,285 puntos sucesivos. Es menor que 4950 entre 1260 es 3,928 puntos sucesivos. Entonces, n es mayor que 2,2 o 2,3 aproximadamente y es menor que 9,3. Recordar que n tiene que ser un número entero. En el curso de trigonometría vamos a siempre ya suponer que n sea un número entero. Entero significa que puede ser positivo, negativo o cero. Un número entero. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número entero es mayor que 2,2 o 2,3 y es menor que 3,9? No hay otra opción que n tiene que tomar el valor de 3. Excelente. Excelente. Muy bien, gracias. N3. N3, y si tenemos que N es 3, podemos reemplazarlo aquí y por lo tanto ya tenemos el ángulo de menor medida y tenemos nuestra respuesta. 3 por 0, 0, 6 por 3, 18, termina en 8, termina en 8. Ojo que pero había un 0 previamente. Listo. Por esa multiplicación de esos dígitos ya podemos tener nuestra respuesta. Problema número 2, la B de bueno. Ojo, que hay que remarcar aquí lo siguiente, antes de pasar a las preguntas. Primero que hemos asumido que alfa es de menor medida. Usted también, como tarea, puede asumir que beta es de menor medida y desarrolla de un modo similar, pero ya con respecto a beta. Ahora, como alfa es de menor medida, se estableció esta relación, ¿de acuerdo? Esta relación, y de aquí se despejó beta con la finalidad de reemplazarlo aquí, y
y que esta ecuación esté en términos de alfa, y que esta ecuación ya quede en términos de alfa, se reemplaza en este rango para luego dividir y encontrar el n, el número entero, y otra vez reemplazarlo en lo que tenemos la respuesta. Digamos, hace un círculo esa parte. Problema número 2, la B de bueno. 2 la B de bueno. Voy al chat, chicos. 9:09 de la mañana, hoy día 1 de junio. A ver, voy al chat. ¿Alguna pregunta? Vamos a poner aquí. ¿Alguna duda, avisa? Parece que ninguna, ¿cierto? Vamos al siguiente problema. A ver. Luego voy al chat. Vamos al problema 5. Paciencia con el problema 5. ¿De acuerdo? Como les dije, vamos a ir poco a poco aumentando de nivel. Antes de leer el problema 5, dos notas importantes. Dos notas importantes. Primero, primera nota. Vamos con lo más sencillo. Eje horizontal, eje vertical. Y creo que lo utiliza mucho en el curso de habilidad lógico-matemático. Vamos con valores numéricos. Este es el plano, X y Y. Este que sea el punto 3,4. Chicos, 3,4. 3 puntos y coma 4, hay que ponerle coma nada más, 3,4. Muy bien, excelente. 3,4, obviamente que su radio, o este segmento, mide 5, ¿de acuerdo? Mide 5, correcto. A ver, ¿qué es lo que ocurre con ese segmento? Que vamos a rotar 90 grados en sentido antihorario o horario. En cualquiera de los dos funciona de la misma manera. Por ejemplo, vamos a rotar en sentido antihorario, 90 grados, y esto rota y termina por acá. Obviamente manteniendo la misma distancia. Entonces, las coordenadas de este punto se puede conocer utilizando esta regla práctica. Primero, se intercambian las posiciones. Intercambias posiciones. Si aquí aparece 3,4, aquí vas a poner al revés. 4,3. 4,3. Entonces, intercambiar posiciones. A ver, esto voy a ponerlo por acá. En vez de XY, a ver, un ratito. En vez de XY, vas a escribir YX. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es corregir el signo. A ver, en el primer cuadrante, la abscisa es positivo y la ordenada es positivo. La abscisa es positivo y la ordenada es positiva. Ese es en el primer cuadrante. Pero este que está en el segundo cuadrante, la abscisa es negativo y la ordenada es positivo. Entonces, en el segundo cuadrante es corregir el signo. Es decir, la abscisa es negativa y ordenada positiva. O sea, la primera componente debe ser negativo y la segunda positivo. Así es que aquí hay que corregir el signo. Borramos y agregamos, corregimos el signo. Ahora sí. Negativo, positivo, listo. Y estas son las coordenadas del punto después de haber rotado 90 grados. Ya está, usando estos dos pasos. Por ejemplo, si, a ver de aquí, desde 3,4, 90 grados, queremos encontrar las coordenadas de este punto, también usamos los mismos pasos. Primero intercambiamos posiciones, 4,3, y luego corregimos el signo. Este punto está en el cuarto cuadrante. Como está en el cuarto cuadrante, la abscisa es positivo y la ordenada es negativo. La abscisa es positivo, correcto, está bien, aquí está 4. Pero la ordenada tiene que ser negativo. Y entonces hay que corregir este signo. Corregimos. Listo. Y finalmente, chicos, para cerrar esta parte, a ver si rotamos 90 grados más. Esto va de 90 en 90. Va siempre de 90 en 90, 90 en 170 o en 180, 90 en 90. Aquí. Entonces, si queremos encontrar las coordenadas de este punto, obviamente que tengan la misma distancia. Por ejemplo, podemos hacerlo con él o con él. Por ejemplo, con él, intercambiamos posiciones. Intercambia posiciones, menos 3,4. Ya está en la primera. Y la segunda, corregir el signo. Como estamos en el tercer cuadrante,
tanto la abscisa y la ordenada son de signos negativos. Así que aquí está con signo negativo, hay que corregir. Siempre se corrige a uno de ellos, ¿de acuerdo? Hay que corregir. En este caso aquí se le pone menos 4. Y listo. Y listo. ¿De acuerdo, chicos? Esto vamos a utilizar en el problema 5 y creo que en el siguiente problema también. Ahora, la segunda nota, que es más específico para el problema 5, es traslación de tipo horizontal. Hay una traslación de tipo vertical, pero vamos a hablar esta vez de traslación de tipo horizontal. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a ver por aquí, así, un segmento, como lo pueden observar, aquí que sea, por ejemplo, el punto 6,0. Profesor, 6 punto y coma, voy a poner 6,0. Y este punto que sea 10,4, por ejemplo. Listo. Este segmento, chicos, así oblicuo como lo ven, puede trasladarse horizontalmente a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? A la derecha o a la izquierda. Cuando se traslada a la derecha, se suma. Y cuando se traslada a la izquierda, se resta. Esto va, digamos, con nuestra intuición. Derecha, sumar, izquierda, restar. ¿De acuerdo? Y algo similar ocurre cuando subes, sumas, y cuando bajas, resta. Hablaremos de aquí nada más. Derecha, sumar, izquierda, restar. Entonces, queremos que este segmento esté por acá, por ejemplo. La necesidad es que esté aquí el segmento. Así. Queremos que esté así el segmento porque queremos que este punto pase aquí al origen. Este punto pase al origen. ¿De acuerdo? Queremos que sea 0,0. Queremos que sea el punto 0,0. Entonces, ¿qué hacemos al segmento? Le vamos a trasladar a la izquierda. Y trasladar a la izquierda significa restar. Y vamos a restar solamente cuando es una traslación de tipo horizontal, se le resta a la axisa. Solamente a la axisa. ¿Qué se va a restar a la axisa? ¿Cuántas unidades quieres mover? ¿Quieres mover 6 unidades? Quitas 6 unidades a la axisa. Solo a la axisa. La ordenada no cambia cuando es una traslación de tipo horizontal. Así que quitamos 6 unidades y queda 0. Así que aquí quitamos 6 unidades y 10 menos 6 es 4. Por lo tanto, el punto que queda es 4,4. ¿De acuerdo, chicos? 4,4. Así es que para este problema 5 vamos a usar estos dos. Esta rotación, 90 grados, y la traslación de tipo horizontal. Luego del problema 5 voy al chat. Borramos ello, borramos. Me gustaría que esto pase aquí debajo, pero va a ocupar espacio. Profesor, ¿Alguna? Sí, ¿podría, podría volver a explicar el punto número 2? No entiendo mucho. ya. A ver, por ejemplo, miren, así. Queremos trasladar, a ver, ratito, otro, ahí está. Queremos trasladar este segmento 3 unidades a la izquierda, ¿de acuerdo? Trasladar el segmento 3 unidades a la izquierda. Entonces lo que hacemos es así, mira. Podemos dibujar una traslación 3 unidades a la izquierda. Ahí podría estar la posición final, porque es de la posición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la regla práctica? La regla práctica dice, si trasladas de manera horizontal, a la izquierda es restar, porque si trasladas a la derecha sumabas. A la izquierda es restar. Vamos a restar, ¿cuántas unidades? 3. Réstale 3 unidades, solamente a la axisa nada más. Entonces, aquí, este par ordenado, esta es la primera componente. Si se va a trasladar 3 unidades a la izquierda, réstale 3 unidades. Al restarle 3 unidades, queda 3,0. Y aquí, solamente queda restarle 3 unidades a la axisa. A 10 le quitamos 3, queda 7. 7,4. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Si queremos trasladar la figurita, en este caso, a la izquierda se le resta. Y si trasladamos a la derecha, por ejemplo, aquí no importa, así delgadito. Si trasladamos a la derecha, por ejemplo, 5 unidades a la derecha, se le suma 5 unidades solamente a la axisa. Hay que sumar 5 unidades a la axisa. 6 más 5, 11. Más 5, 15,4. Estas son las nuevas coordenadas. Son las nuevas coordenadas, ¿de acuerdo? Solamente a la axisa cuando es una traslación de tipo horizontal. Ese es la segunda nota.
Listo, profesor, muchas gracias. Muy bien. Chicos, anótelo por ahí o ya tengamos esto presente porque nos va a ocupar espacio. Vamos a borrar, borramos todo, ya lo tenemos presente, eso muy bien. Vamos a resolver el problema 5 y el problema 5 dice así, vamos a leerlo. En la figura se representa una placa cuadrada. Es un cuadrado, chicos, de mármol, apoyada sobre una cuña de metal. Bueno, está apoyado sobre una cuña. Si el costo por metro cuadrado del mármol es, bueno, esta es una placa creo que grande, y este es un metro cuadrado, este es otro metro cuadrado, así. Entonces el costo por metro cuadrado está en dólares. Menos 20 raíz 2 seno de alfa. ¿Cuánto es el costo de la placa? Pero nosotros sabemos que el costo de la placa es un producto. Es el precio por metro cuadrado, que aquí está, ya lo tenemos, y multiplicado por su área, también en metros cuadrados. Entonces necesitamos encontrar el precio por metro cuadrado. Nos falta porque hay que encontrar seno de alfa. Y también tenemos que encontrar su área. Parece que su área se puede conocer porque podemos encontrar la longitud de este segmento. Y como es un cuadrado, recordemos que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Entonces parece que el área ya se podría tener. Entonces, chicos, ¿qué tenemos que encontrar? Seno de alfa. Si encontramos seno de alfa aquí de la figura, podemos reemplazar, tenemos cuánto es el costo. Vamos por seno de alfa. Borramos. Vamos por seno de alfa y observemos la figura. Miren, vertical, horizontal. Atención, acá hay varias cosas que hay que obviar. Vamos a lo que tenemos. Miren, ¿qué es lo que tenemos exactamente? Aquí de color rojito. Tenemos este segmento AB. Y por aquí ya hay que agregar este segmento de acá, AD. Listo, nada más. Y además, claro, obviamente, tenemos el ángulo alfa, menos 90, ¿verdad? Este angulito de acá, que es alfa menos 90. Lo demás ya no hay que dibujar. Claro, hay que poner el punto aquí, que es 6,0. 6,0. Y este punto por acá, que es 10,4. Listo, a ver. De esta figura, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Hay que encontrar el seno de alfa. Vamos a encontrar el seno de alfa. ¿Cómo encontraríamos seno de alfa? Primero que el ángulo tiene que estar en posición normal. ¿De acuerdo? O la figura, el ángulo que la figura que es alfa menos 90 tiene que estar en posición normal. Así no está en posición normal. Porque su vértice, este vértice no está en el origen. Este punto tiene que estar aquí en el origen. Tiene que estar en el origen. Entonces, para que esté en el origen, hay que trasladar. Vamos a trasladar, a ver, por ejemplo, esto de aquí que tiene estas coordenadas. Así, y luego también el 90. Así. Vamos a trasladar. Vamos a trasladar, ¿cuánto para que sea 0,0? Vamos a trasladar 6 unidades, porque aquí es 6,0 y luego tiene que estar 0,0. Entonces tenemos que trasladar 6 unidades a la izquierda. Como hay que trasladar 6 unidades a la izquierda, aquí ya se trasladó, ahora arriba también tenemos que trasladar 6 unidades a la izquierda. 6 unidades a la izquierda significa que hay que quitarle 6 a la axisa y hay que quitarle 6 a la axisa. Tenemos que es 4,4. Y aquí tenemos este ángulo que es alfa menos 90. Excelente. Y ya nos olvidamos de esto. Atención, nos olvidamos de ello. Borramos y quedamos con esta figurita que está mejor. Y esta figurita, atención, podemos tener las coordenadas de este punto. Porque este es un cuadrado, tiene la misma longitud, ¿de acuerdo? Utilizando la primera nota, a ver, ahora sí, disculpen, utilizando la primera nota que pusimos hace un momento, para encontrar las coordenadas de este punto, se intercambian las posiciones, 4,4, y se corrige el signo. Como estamos en el segundo cuadrante, el axis es negativo y los ordenada es positivo. Así que aquí se corrige, se añade, se añade un menos. Menos 4,4. Y esta misma figura lo ponemos acá. Solución, aquí aparece esa figurita, ¿de acuerdo? Menos 4,4, que es el
4,4, que es él, y el ángulo alfa menos 90 ahí aparece. Borramos. Aquí aparece. ¿De acuerdo? Bien, pero no hay que quitar en nuestra mente que queremos seno de alfa. Queremos seno de alfa. Y aquí no aparece exactamente alfa, ¿de acuerdo? No aparece. A ver, podríamos tomar de repente, que es alfa menos 90, como pide el seno, y ahí está 90, eso pasa a su corazón. Podríamos tomar de repente el coseno de alfa menos 90. Ahí en la figura, chicos, en la figura, ¿cuánto es coseno de alfa menos 90? A ver, ahí aparece, ¿no? Pero vamos a borrarlo esto, un ratito. ¿Cuánto es el coseno de alfa menos 90? Un momentito. Nosotros sabemos que coseno para ángulos agudos es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es la abscisa. Hipotenusa es el radio vector. ¿Quién es la abscisa? Chicos, aquí está alfa menos 90. La abscisa es menos 4. ¿Quién es el radio vector? Bueno, si es 4, nosotros sabemos que es 4 raíz de 2. 4 raíz de 2, ¿de acuerdo? Por esa formulita que es R es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces, si es 4 raíz de 2, eso ya tenemos inmediatamente. 4 raíz de 2. Entonces, chicos, aquí coseno de alfa menos 90 es menos 4 sobre 4 raíz de 2. Y simplificamos cuarta arriba, cuarta abajo. Ahora, miren, este coseno de alfa menos 90, que lo hemos calculado porque sí está en posición normal y sí es válido tomarlo esto, alfa menos 90, podríamos cambiarlo al coseno de 90 menos alfa. Es lo mismo, porque usted sabe que el coseno de menos x es lo mismo que el coseno de x. ¿De acuerdo? Es decir, el coseno, por ejemplo, de x menos y es lo mismo que el coseno de y menos x. Todos ellos han cambiado de signo, es lo mismo. ¿De acuerdo? X menos y es lo mismo que y menos x. Entonces, el coseno de alfa menos 90 es lo mismo que 90 menos alfa. Entonces, aquí escribimos así, chicos. Coseno 90 menos alfa es igual, y aquí ya simplificando, cuarta arriba, cuarta abajo, menos 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? ¿Cómo terminamos? ¿Quién es el complemento de 90 menos alfa? Alfa. ¿Quién es la corrazón del coseno? El seno. El seno pasa su corrazón de su complemento. Eso lo habíamos hecho. El seno pasa su corrazón de su complemento. Y listo, eso es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Borramos todo. Y tenemos que el seno de alfa es igual a menos 1 sobre raíz de 2. Recorrimiento de alfa, 90 menos alfa. Esos son iguales. ¿De acuerdo? Así que el seno de alfa es menos 1 sobre 2. Aquí reemplazamos seno de alfa menos 1 sobre 2. Si este seno de alfa es menos 1 sobre raíz de 2, menos con menos sale más, raíz de 2 abajo, arriba se cancela, por lo tanto solamente queda 20. Eso quiere decir que el metro cuadrado del mármol es $20. El metro cuadrado del mármol es de $20. ¿Y cuánto es su área de este mármol de aquí? Bueno, ya conocemos un lado que es 4 raíz de 2. 4 raíz de 2 al cuadrado, chicos. El área es igual a 4 raíz de 2 al cuadrado. Porque el lado al cuadrado es un cuadrado, lado al cuadrado es su área. 4, 4, 16 por 2, 32. Así que no hay dificultad en conocer que el área de la placa es 32 metros cuadrados. Y 32 por 20, o 2 por 32, 64 con un cerito, $640. El problema número 5 es la A, $640. Entonces, aquí se ha aplicado la teoría de traslación, ¿de acuerdo? Que se le restan las abscisas y luego hemos rotado 90 grados para que alfa menos 90, ese ángulo que tenemos como dato, para trasladarlo nada más y que esté en posición normal. Y de ahí hemos tomado el coseno. Con el coseno operando, aplicando su corrazón trigonométrica, salió el seno. Y efectivamente eso era lo que teníamos, queríamos el seno de alfa. Esta es una manera de resolver el problema 5. Vamos al chat, chicos. A ver, voy al chat.
Preguntas por audio también, chicos. A ver, aquí vamos a control C, control C, y aquí control V. Bueno, estoy asumiendo que no hay dudas, ¿de acuerdo? A ver, ahora sí. Vamos más ejercicio, vamos con el problema. Esta vez pasamos al problema 8. Problema 8, chicos. ¿Qué dice problema 8? Rápido, se nos va el tiempo. Dice así. La figura representa la parte del plano para la instalación eléctrica de una casa, donde el interruptor está ubicado en O. Aquí hay un interruptor. Los cables OA, OB y OC conducen la electricidad hacia los focos ubicados en los puntos A, B y C. ¿De acuerdo? Están los cables extendidos y los focos están en A, B y C. Si el costo de instalación es de menos tangente, beta menos 180, más raíz de 5 seno de alfa menos 270, menos raíz de 5 seno de beta, miles de soles, ¿cuánto he dicho costo? ¿Cuánto es dicho costo? Bueno, chicos, necesitamos urgente alfa menos 180. ¿De acuerdo? A ver, un ratito. Eje horizontal. De otro colorcito mejor, a ver, que sea este. Ya, a ver, borramos. Eje horizontal. Ahí está. Eje vertical. Necesitamos beta menos 180. ¿De acuerdo? Beta menos 180. A ver, vamos a graficar. Por acá. Por aquí. Ya. Este es beta. ¿Dónde está beta? Este es beta. Este es beta. ¿Cómo podríamos tener beta menos 180? Si lo agregamos, este es 180, ¿verdad? ¿Dónde? Este es 180. Este es 180, chicos. Este es 180. Pero nosotros queremos beta menos 180. Y si el menos entra, 180 menos beta. Hay que ver cómo encontrar beta menos 180, ¿de acuerdo? Hay que ver cómo encontrar beta menos 180. Y ya se encontró quién es beta menos 180. Ya se encontró porque, miren, porque este también es 180. ¿Quién es 180? Este es 180. Este es 180. Ahí está. ¿Reconocen sí o no? Es un ángulo llano. Claro, hemos prolongado, por si acaso, hemos prolongado 90 grados aquí. Ese es un ángulo llano, 180. ¿Correcto? Hasta ahí todo. Y ya conocemos quién es beta menos 180, porque beta es todo y le quitamos 180. Beta es todo y le quitamos 180. Por lo tanto, ¿quién es este ángulo? Es la diferencia de todo menos 180. Todo menos 180, beta menos 180. Beta menos 180. Porque suma estos dos ángulos, sale beta. Listo. Ya tenemos este ángulo, chicos. Ya tenemos beta menos 180 y es un ángulo que está en posición normal. Su vértice está aquí en origen y su lado inicial aquí en ese eje positivo de las axisas. Es un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? Ya hemos encontrado beta menos 180. Ahora hay que encontrar alfa menos 270. Borramos todo. Borramos. Borramos. Vamos a encontrar ahora alfa menos 270. A ver, ¿dónde está alfa? A ver un ratito. Vamos a borrar esto, esto. Aquí está. Ese es alfa, ¿verdad? A ver, cambiemos de sentido. Este es alfa. Este es alfa, chicos. Este es alfa. Y miren, atención, rápido se nos va el tiempo. Ojo que esto es 90, porque al prolongar, esto se hace 90, 90, 90. Entonces, esto es 90, este es 90, este es 90 también. Este es alfa, sumado con este ángulo es 90, entonces podemos trasladar alfa así. Miren, atención, un poquito más grande para que se vea mejor. Ahora sí, y un poco más grueso.
de este color. Este es alfa, chicos. Todos conocemos que este es alfa porque le hemos cambiado de sentido. A este menos alfa le cambiamos de sentido, cambia de signo. Este es alfa. Alfa sumado con este ángulo de aquí es 90 grados. Alfa sumado, profe, menos 90, ya, menos 90 grados. Alfa sumado con el ángulo celestito es menos 90. Ahora fíjese acá. Ya tenemos el ángulo celestito, entonces él tiene que ser alfa. Él tiene que ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa sumado con el celestito es menos 90. Todo esto es menos 90, aquí está menos 90. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, hemos trasladado alfa. Borramos esto. Ahora aquí está alfa para nosotros. Para nosotros está ahí. Y ahora, chicos, le completamos, cuando terminamos, esto es rápido, cuando terminamos, chicos, le completamos con este ángulo. Le completamos con menos 270. Porque este es 3/4 de vuelta en sentido horario, menos 270. ¿Y cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? Todo es alfa menos 270. Hay que sumar alfa con menos 270. Alfa menos 270 y aquí lo tenemos. Alfa menos 270. ¿Y quién es todo? Es un ángulo en posición normal. ¿De acuerdo? Entonces voy a ponerlo así, a un ratito. Todo, partimos de acá, así. Ahí está. Es alfa menos 270. Y borramos para no recargar mucho la imagen. Y está en posición normal. El ángulo de color negro está en posición normal. Ya, listo. Y beta también está en posición normal. Miren, observen a beta. Beta también está en posición normal. Aquí está beta que está en posición normal. Miren, parte de aquí y llega hasta acá. Entonces, chicos, tenemos a estos tres ángulos que están en posición normal. Posición normal, posición normal, posición normal. Ya podemos encontrar sus razones trigonométricas. Recordar que podemos encontrar sus razones trigonométricas cuando el ángulo está en posición normal y los tres ya están en posición normal. Memorícese, por favor, esos tres ángulos que voy a borrar todo y ya los ángulos ya aparecen en la figura, que están en posición normal. Borramos. Algo más. Un ratito, algo más. Antes de esto, antes de eso, memorícese los ángulos, por favor. Borramos esto. Borramos los angulitos que ya están en posición normal. Ahora sí. Este punto, chicos, este punto de aquí, que es el de acá, es menos 1,2. Cuando terminamos, menos 1,2. Con este punto vamos a encontrar los demás puntos. Con este punto se encuentran los demás puntos. ¿De acuerdo? Puedes encontrar este punto, digamos una misma distancia, completando aquí una misma distancia, completando aquí una misma distancia, podemos encontrar. A ver, ¿quién es el siguiente punto cuando hemos rotado 90 grados? Se intercambia posiciones, 2 menos 1, corrige el signo. Ya mentalmente, chicos, con la práctica, menos 2 menos 1. ¿De acuerdo? Rotar 90 grados, se le cambia posiciones, se le corrige del signo, 1 menos 2. Ya con la práctica, chicos. Rotar 90 grados, se cambia posiciones y se corrige el signo, 2,1. También memorices estos puntos que lo vamos a poner en la figura. ¿De acuerdo? Muy bien, borramos y esto ya aparece aquí en la solución. Ya aparece en la solución. A ver, aquí está el punto menos 1,2, aquí está 2,1, 1 menos 2. Aquí aparece alfa, que no lo vamos a utilizar este alfa. Borramos aquí, vamos a borrar. No utilizamos este alfa. Está recargando la imagen. No usamos este alfa. Pero aquí ya aparece beta menos 180, que sí lo vamos a utilizar. Aquí está. Alfa menos 270, aquí está, correcto. ¿Y dónde está beta? Beta es este. Profesor, Sí, profesor, ahí en ese problema usted está asumiendo que los cables son de la misma distancia, ¿no? sí. Ahora, claro, no me dice nada el problema de los cables, ¿de acuerdo? No me dice nada. Este puede ser más largo, y esa es muy buena pregunta. Esto puede ser más largo, o esto puede ser más pequeño, etcétera. Entonces, lo acomodo, ¿de acuerdo? Porque no me dice nada. Por ejemplo, supongamos que este sea más largo. Supongamos que sea más largo.
Entonces, como este es menos 1,2, a rotar 90 grados, por aquí estaría el menos 2,1. Menos 2, menos 1. Por aquí estaría menos 2,1. Pero entonces el problema no me indica nada dónde está. Entonces, digamos, lo asumimos que tiene la misma distancia, porque en el fondo, para encontrar la razón trigonométrica, basta tomar un punto de su radio vector, un punto cualquiera de su radio vector. ¿De acuerdo? Entonces, asumiremos, porque el problema no me dice nada, y lo acomodamos que tengan la misma distancia. Eso no cambia la solución del problema, y si tiene otra distancia más larga, tampoco va a cambiar, porque cuando es múltiplo se cancela, cuando tomas tangente se cancela, por ejemplo, y igual no va a cambiar. ¿De acuerdo? Asumimos que tienen la misma distancia, porque el problema no nos indica, así que nosotros podemos acomodarlo. Podemos acomodarlo. Listo, profesor, muchas gracias. Correcto, muy bien, gracias más bien, porque es muy buena pregunta. Listo, chicos, aquí. Atención, ya aquí de la figura, ya tenemos los tres ángulos, beta menos 180. Tenemos beta y tenemos alfa menos 260, rápido. A ver, urgente. Primero tangente, aquí, tangente. Estamos terminando, beta menos 180. Ojo que beta menos 180, aquí está, ¿no? Beta menos 180. Nosotros sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profesor, tangente para ángulos agudos, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es ordenada. Cateto adyacente es la axisa. Ordenada sobre axisa. Axisa ordenada. Ordenada sobre axisa con todo signo. Bueno, en este caso son positivos. 1 sobre 2, un medio. Así que la tangente de beta menos 180 es un medio. Y como acá hay un menos, se va a poner un menos aquí, un menos acá. Pero a ver qué aparece por acá. Aquí aparecen los tres, ¿no? Pero recordemos, a ver un ratito, que la tangente de beta menos 180 es un medio. Vamos a encontrar rápido el seno de alfa menos 270. Seno de alfa menos 270. Nosotros sabemos que el seno es, a ver, de otro color, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es ordenada, ordenada. Hipotenusa radio vector, ordenada sobre radio vector. De alfa menos 270. Aquí está, L es alfa, aquí está, es coterminal con el otro. Ya, entonces, alfa menos 270, este es su axisa, este es su ordenada. La ordenada es 1 y su radio vector, ya, aplicando Pitágoras mentalmente, es raíz de 5. Aquí está. Y finalmente el seno de beta, chicos, aquí está, beta. Beta aquí se ve mejor, que está en posición normal, y obviamente que este punto, haciendo la traslación, es menos 2 menos 1. ¿Quién es el seno? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es ordenada. Hipotenusa radio vector. Ordenada, axis ordenada, menos 1. Radio vector, ya sabemos que es raíz de 5. Aquí está, ¿de acuerdo? Borramos todo, borramos todo. Listo. Y estos valores los reemplazas aquí, en el costo de instalación. Entonces, sea G en miles de soles, costo de instalación, G está en miles de soles, menos tangente de beta menos 180. Pero aquí está tangente de beta menos 180, aquí es menos un medio. Sumado, aquí está la suma, que lo he tapado, a ver, un ratito. A ver, ya hay que borrar. Aquí está, menos un medio, sumado, por raíz de 5, raíz de 5. Seno de alfa menos 270, que es 1 sobre raíz de 5, menos, aquí está menos raíz de 5, raíz de 5, seno de beta, que es menos 1 sobre raíz. Ahí está. Simplemente reemplazar nada más. Raíz de 5, raíz de 5 se cancela. Menos con menos sale más. 1 más 1 menos un medio. 2 menos un medio. 2 menos un medio, ese valor es 3 medios. Está en miles de soles. Significa que hay que multiplicar por 1000. 1000 entre 2 es 500 por 3. Eso está en soles. Problema número 8, la C de casa. 8 C de casa. Luego voy al chat, chicos, pero si tienen alguna pregunta por audio, porque nos gana ya el tiempo. Vamos al siguiente problema. A ver, pasamos al siguiente problema. Problema 10. Vamos al problema 10. ¿Qué dice el problema 10? Rápido, chicos, dice así. Dos personas parten simultáneamente con velocidades constantes de 5 millas por hora desde el cruce de dos caminos con dirección desde aquí. Parten desde aquí. Norte, alfa, oeste. Del norte, tratando de llegar al oeste, va a llegar al oeste, pero cuando forme 90 grados. Pero solamente forma alfa. Miren, en esta dirección. Aquí está, en esta dirección.
y el otro va al este. El otro va al este. ¿De acuerdo? Así va. Ya, muy bien. Haciéndose cruce de dos caminos con direcciones norte, alfa, oeste y este, manteniéndose siempre sobre dichos caminos, como se representa en la figura. Si cada persona posee un radio de comunicación que tiene un alcance máximo de 50 tercios seno de alfa menos 270 millas y la tangente de alfa más 90 es menos 24 séptimos, ¿cuánto tiempo como máximo podrán mantener comunicados las personas? Vamos a ver, ¿de acuerdo? Miren, chicos, como avanzan a 5 millas por hora, supongamos que hayan avanzado T horas. Si han avanzado T horas, entonces, o mejor dicho, si ya transcurrió T horas, si ha transcurrido 3 horas, entonces, ¿cuánto avanzó? La primera persona avanzó 5T y la otra persona 5T. A ver, borramos aquí y creo que aquí ya aparece. Sea T horas los tiempos que se mantendrán en comunicación. Ha pasado T horas desde que partieron y por lo tanto siguen teniendo comunicación esas T horas. Y entonces, por aquí ya se avanzó 5T y por aquí también se avanzó 5T porque sus rapideces son de 5 millas por hora. Entonces, 5T, 5T. ¿De acuerdo? Excelente. Ahora, ¿qué más menciona por aquí? Borramos esta parte. Claro, este es alfa. Miren, chicos, este es alfa en sentido antihorario. Este es alfa en sentido antihorario y lo completamos con 90. Por lo tanto, todo este ángulo es 90 más alfa. ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí es 90 más alfa que lo que tenemos por acá. Reconocemos que este ángulo es 90 más alfa. Y con 90 más alfa nos dan un dato. ¿Cuál es el dato? Que la tangente es menos 24 séptimos. Entonces el dato es que la tangente de 90 más alfa es igual menos 24 séptimos. Menos 24 séptimos. ¿Qué es la tangente, chicos? Profesor, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero cateto opuesto es ordenada. Cateto adyacente es axisa. Entonces, la ordenada es como 24 y la axisa es como 7. Entonces, este punto de paso de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la axisa, esta es la ordenada. La ordenada tiene que ser como menos 24. No, a la izquierda, no, a la izquierda es la axisa, ¿no? La ordenada es como 24, perdón. Este es como 24. Y la axisa es como menos 7. ¿De acuerdo? Ahí está, menos 7, 24. ¿De acuerdo? Excelente. Y por lo tanto, su hipotenusa, ¿cuánto tiene que ser? 25. Su hipotenusa tiene que ser 25. Esta longitud tiene que ser 25. Ya, pero un momentito, un momentito. Si esa radio vector, esa hipotenusa en ese triangulito de ahí tiene que ser como 25, pero realmente es 5T. No es 25, realmente es 5T. Entonces, ¿qué ha pasado? Porque 7, 24, 25 lo conocemos. ¿Qué ha pasado? Porque realmente es 5T. Es que a este 25 se le está dividiendo entre 5 y se multiplica por T. ¿De acuerdo? Se divide entre 5 y se multiplica por T. Entonces, vamos a dividir entre 5 y multiplicar por T, tenemos 5T. Aquí también, se divide entre 5, se multiplica por T, se divide entre 5, se multiplica por T y tenemos las coordenadas, borramos, y tenemos esta coordenada de acá, que ya están adaptadas a lo que normalmente tenemos, que es 5T, 5T, y aquí tenemos estas coordenadas de aquí, que es axisa como longitud 7T más 5 y como longitud 24T sobre 5. Y aquí es 5T, ¿de acuerdo? Esa parte de repente habría que detallar más, pero vamos a considerarlo así. Muy bien, y finalmente, a ver, tiene un alcance máximo allá. Necesitamos el seno de alfa menos 270. Alfa menos 170. Atención, vertical, horizontal. Nosotros conocemos que este es alfa. Este es alfa. Este es alfa. ¿De acuerdo? Y este es menos 270. Este es menos 270. Menos 270. Entonces, ¿cómo relacionamos? Por lo siguiente. Miren, chicos, a este alfa le cambiamos de sentido.
menos alfa. Menos alfa. Y hacemos la diferencia, todo menos él. Todo menos él. ¿Y quién es todo? Todo menos él es este angulito de acá. Todo es menos 270. A ver, un ratito. Menos 270. Menos 270 es todo. Y le quitamos menos alfa. A todo le quitamos menos alfa. Y al quitarle menos alfa, por ley de signo, tenemos que es alfa menos 270. Esto es alfa menos 270. Listo. Y es por eso que aquí, este angulito es alfa menos 270. Alfa menos 270. ¿De acuerdo? Se ha hecho ese cambio de ahí. Muy bien. Entonces, con alfa menos 270 tenemos axis ordenada y su radio vector. Axis ordenada, radio vector. ¿Qué podemos hacer? Hay que tomar el seno. Hay que tomar el seno para encontrar cuánto es ese máximo alcance. Tiene un alcance máximo de. Hay que tomar el seno. Y chicos, ¿cuánto es el seno? Sobre el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, hay que cambiar de color. Cateto opuesto es ordenada. Hipotenusa radio vector. Axisa ordenada, aquí tenemos la ordenada 24t sobre 5. ¿Cuánto es el radio vector? 5t sobre 1. ¿De acuerdo? Extremos y medios, 24t y 25t. Cancelamos. Entonces, el seno de alfa menos 270 es 24 sobre 25. Eso lo reemplazamos aquí porque ese es el alcance máximo. De gráfico, el seno de alfa menos 270 es 24 sobre 25. Al reemplazarlo, a ver, 50 tercios por 24 sobre 25. Aquí queda 2. Y 24 entre 3 es 8. 24, a ver, ratito. Borramos acá. Ya. 50 entre 25 es 2. Y por acá 24 entre 3 es 8. 8 por 3, 24. 8 por 2, 16. ¿De acuerdo? 16 millas. 16 millas. ¿De acuerdo? Ahora, lo igualamos con 8t. Borramos aquí todo. Porque con esta distancia usamos Pitágoras. ¿De acuerdo? Aquí a multiplicar por 5 por 5. Entonces, esto nos sale una distancia de 8t. Ya por cuestiones de tiempo vamos a asumir que es 8t. Entonces, lo igualamos con 8t. Y 16 es igual a 8t, es que t vale 2. Y las personas podrán mantener comunicación con máximo 2 horas. 2 horas. ¿De acuerdo? Bueno. Ya, sí, esta semana está un poquito recargadito, con mucha teoría y por ahí unos ejercicios. Traté de explicarlo, los ejercicios básicos, lo más rápido y entendible posible. Lo demás, chicos, tengo que pasarlo, miren por acá. Aquí está el problema 7, me hubiera gustado desarrollar. Quizás el teorema de Pitágoras es un poquito extenso, pero por aquí se completa, ¿no? Por aquí tenemos un ángulo de 53, este tiene 37, 3, 4, 5, aquí tomas la diferencia, y aquí encuentras la razón trigonométrica menos tangente. Este es el problema 7. Por aquí está el problema 3, que es el volumen, que es el área por altura. Un ratito. Que es el área por altura. Habría que encontrar el área y multiplicarle por 30. Aquí está el área multiplicado por 30. Aquí aparece bastante detallado el problema 3. Luego aparece el problema 4, que es un caso de que el ángulo va abriéndose cada segundo beta grados, beta radianes, ¿no? En el primer segundo, beta radianes, tenemos estas coordenadas, asumiendo la línea de referencia un poquito más arriba, y encontramos que beta vale 16. 4 pi sobre 45 es 16. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí aparece seno de 150, que en la próxima clase vamos a desarrollarlo. Quizás esto no se ha puesto en la teoría. Luego aparece el problema 9, que es algo de punto medio. Aquí tenemos que G es punto medio de este segmento, y de aquí a beta se encuentra. No estaba tan pesadito. Y finalmente, el problema 6, que sí es el más operativo, el más pesadito de todos, que habría que construir un triangulito por acá, otro triangulito por aquí, reconocer en este triángulo 37,53, en el triángulo 45, y en este otro triángulo 8,72, que es un triángulo un poquito no tan común, y se tiene ello. Chicos, me despido. Ahí está la respuesta de la semana 5. Chao, chicos, chao a todos. Gracias. Sigan estudiando, sigan avanzando.